Estos cambios favorecen a la legitimidad de un gobierno que descaradamente abusa de los derechos humanos, pero no va a ayudar a las personas cuyos derechos están siendo abusados. Es otra concesión a una tiranía por la administración Obama en lugar de una defensa de todo el derecho universal e inapelable por el que nuestro país fue fundado y significa. Este presidente es el peor negociador que he visto en la Casa Blanca durante toda mi vida. Básicamente ha dado todo lo que el gobierno cubano le ha pedido y no ha recibido ninguna garantía de ningún avance en la democracia y la libertad a cambio. Bueno, ahí están las palabras del senador Marco Rubio, uno de los dos senadores de la Florida, que usted le puede ver por el tono, el disgusto tan grande que hay. No solamente el señor Marco Rubio, sino los otros senadores cubanoamericanos y el resto del grupo de parlamentarios o de congresistas federales, Iliana, Mario, los diferentes congresistas a nivel federal. Le damos la bienvenida en esta cobertura que seguimos llevándole a usted todos los diferentes ángulos y explicándole lo monumental de la noticia de una manera sencilla. Le damos la bienvenida nuevamente a Jorge de Armas, que es director de CAFE. CAFE es uno de esos grupos del sur de la Florida que más han abogado por este tipo de cambio. Gracias, Jorge. Y está Julio Schilling, que es director de Patria de Martí, además de ser escritor. Gracias. Entonces dice Marco Rubio que Obama es el peor negociador que ha tenido la Casa Blanca en muchos años y lo que está implicando es que negoció, regaló la casa y que recibió muy poco a cambio. ¿Usted lo piensa de esa manera? Para lo que consideramos que Obama es en efecto un socialista fabiano, pues está siguiendo realmente, o sea, ha negociado muy bien para su ideología. Un socialista fabiano, acláreme ese término, ¿qué significa? Es una facción del socialismo que aboga de la forma evolutiva, por medio de redistribuir, llegar al fin del socialismo, no de la forma violenta como lo predicó Marx, sino de una forma evolutiva por medio de la redistribución de la riqueza. ¿Y eso usted considera que esa es la ideología del presidente Obama? Sí, definitivamente. Pero en este caso, la situación que estamos abordando ahora, el hecho de que ha hecho una serie de concesiones y ha suavizado el embargo. El presidente Obama nos ha estado mintiendo porque esto lleva 18 meses en manifestación. La realidad es que hoy es un día triste para Cuba, sus ansias de libertad y la democracia, y para la democracia en general, porque ha hecho un choteo de la Carta Interamericana Democrática al, en efecto, hacer una falsa equivalencia entre un país libre y una dictadura. Aquí ha habido, María Elvira, una falsa representación de la realidad. Presentar como que esto es un problema entre dos estados. El pueblo cubano no es soberano, porque el régimen, si entendemos la democracia como un sistema de autodeterminación, en Cuba claramente no es eso. Segundo, que el fracaso económico es debido a los Estados Unidos. No, es debido a un sistema que no funciona. Y tercero, hablar de sociedad civil. Por tu vida, no hay sociedad civil en una dictadura totalitaria. Yo no coincido para nada con Julio en este caso, ni con el senador Marco Rubio. Yo creo que Obama ha dado muestras de ser un estadista de larga visión, acompasado y asentado en los valores democráticos de este país, abriendo la posibilidad de relacionarse con otro país al mismo nivel, con respeto y defendiendo sus valores. Por otra parte, y es muy importante, hay un viejo axioma norteamericano que dice que no hay nada malo en nuestra democracia que lo bueno de nuestra democracia no pueda resolver. Al decir tú que hoy es un día triste, estás obviando todo lo que representa los propios valores de nuestros padres fundadores, que es abrir. Obama ha demostrado hoy no solo ser un estadista de visión larga, sino respetar el deseo de quienes fundaron esta gran nación al abrirse al mundo y al propagar nuestra democracia como valor. O traicionar eso es algo que es profundamente antiamericano. Voy a dar la oportunidad. El gran presidente Obama ha dado un paso adelante en la búsqueda, no de la normalización, sino de buscar una relación natural con su entorno, incluida América Latina. Si tú dices los padres fundadores, te refieres a Marx y Engels, pues entonces tienes razón, pero si te refieres a los padres fundadores de Estados Unidos, para nada. Obama es una aberración histórica que ni siquiera respeta el Estado de Derecho y ha hecho por orden ejecutiva
haciendo una vuelta para esquivar la ley de los Estados Unidos. ¿Cuál es esa vuelta? Explícalo. Por orden ejecutiva, cuando hay una ley del embargo, en vez de llevar por medio del Congreso, que es la representación válida de la sociedad norteamericana, lo ha estado llevando a cabo por órdenes ejecutivas. Y así lo ha hecho constantemente. El poder de la rama ejecutiva, cuando una orden ejecutiva es en una facilidad de regulación. El presidente Obama está dictando política, una política ideológica al acercarse a una dictadura sanguinaria, porque eso es lo fundamental en esto. No hay nada que celebrar cuando el presidente de la primera potencia democrática se establece sin recibir nada a cambio de una dictadura sanguinaria. Julio, hablemos de eso. Te respondo muy rápidamente. Primero, el presidente no ha tomado ninguna actitud que viole la ley norteamericana. Eso queda por ¿entiendes? No lo ha hecho. O sea, el embargo todavía existe, no se ha suavizado en nada. De hecho, no se ha suavizado en nada. Desde que llegó el poder lo ha ido desbaratando. Sí se ha suavizado y estas medidas lo suavizan. Lo único que han suavizado son las licencias que se otorgan para viajar. El gobierno, restablecer relaciones diplomáticas es una prerrogativa ejecutiva, no del Congreso. Hay también que conocer un poquito la ley. Pero tengo que corregir que el hecho de que toda la prensa internacional y todos los analistas han dicho de que esto es un gran debilitamiento del embargo. Esto es un gran debilitamiento de la política de hostilidad hacia Cuba. Usted lo puede mencionar como usted quiera, pero la realidad es que hay un embargo comercial impuesto por el gobierno hace más de 50 años y es una debilitación. La hostilidad es la dictadura contra el pueblo cubano. Esa es la hostilidad. Ahora estamos hablando de las relaciones de Cuba con los Estados Unidos y de los Estados Unidos con Cuba. ¿De qué Cuba tú hablas? ¿De la dictadura que está en el poder o del pueblo hablando de política de nación? ¿De nación? De nación. El pueblo cubano no es soberano. Julio, perdón. Estamos hablando de política de nación, de política de esta nación hacia Cuba. Lo que es impresionante la política de es que después de más de medio siglo de dictadura, que todavía Jorge de Armas no reconozca que ellos es una dictadura. No lo va a reconocer nunca. Yo reconozco los valores de esta gran nación que ha abierto en la voz del gran presidente Obama un capítulo nuevo en las relaciones de Estados Unidos con Cuba y con América Latina. Lamentablemente. Felizmente en mi caso. Okay. Vamos entonces a continuar, vamos a cerrar con ustedes, me quedan unos pocos minutos antes de llegar las 10 de la noche. Continúa mi compañero Rick Sánchez con esta cobertura de campana a campana que ha comenzado Mira TV en este día que es más que histórico para los cubanos de allá y los cubanos de acá. Ya regreso con más. Qué lindo. El embargo es un recurso a nuestro favor. Raúl Castro tiene 80 años. Desde un punto de vista biológico, sus días están contados y van a haber cambios en el gobierno en Cuba. Y creo que esto se precipitará por la continua respuesta de sus patrocinadores en Caracas. La pregunta ahora es ¿qué tipo de gobierno se hará cargo? Esta idea de que si hay más productos americanos en Cuba traerá democracia es absurda. China es tan represiva como cualquier otro gobierno en el mundo y tiene plenas relaciones económicas con Estados Unidos. Bueno, continuamos en esta cobertura especial que comenzó a las 7 de la noche. Una servidora, María Elvira Salazar, sin duda que es un día extraordinario, no solamente para los cubanos en la isla, sino también para la comunidad cubana del sur de la Florida, al cual yo humildemente represento. Le doy las gracias a ambos que han estado con nosotros en este debate que ha sido pues muy ilustrativo, que es lo que dice el senador Marco Rubio, no solamente Marco Rubio, sino otros congresistas cubanoamericanos. Sabemos que es un bloque monolítico, que están a favor del embargo, no les ha gustado para nada el anuncio del presidente Obama de hoy, y lo que está diciendo básicamente es que le están tirándole un tanque de oxígeno a un régimen que ya estaba en las últimas y un régimen que no merecía esta regalia. Mira, María Elvira, eso de que estaba en las últimas lo vengo yo escuchando desde que nací, hace muchos años. Yo nací con el proyecto social cubano y estoy escuchando de que está en las últimas desde que nací. Lo único cierto es que se ha pensado con voluntad de Estado y con voluntad de nación. Se ha pensado en el futuro,
se ha pensado no en el presente inmediato, sino en el futuro. Esta es una nación cuyos principios celebran la democracia, la libertad y el futuro. Vamos a lo concreto, vamos a dejar las dos naciones, vamos a lo concreto. ¿Qué pasa si gente como tú que está abogando para que esto se lleve a cabo, se dan cuenta que ese gobierno cubano no es consecuente y que no hace las aperturas y no hace un tit for tat con el presidente Obama como lo criticaremos? Lo criticaremos, sin ningún tipo de prerrogativa. ¿Cuándo comenzaría esa crítica? Ha empezado. No, la crítica no puede haber empezado porque todavía no se sabe cuál es el movimiento por parte de La Habana. Nosotros hemos criticado muchos aspectos como la lentitud de las reformas económicas, la necesidad de instaurar procesos participativos plurales, la necesidad de tener una limitación de mandatos. Nosotros hemos criticado aspectos de eso, pero en este momento no es momento de criticar hoy, entonces, es momento de celebrar. Y Armengol dice que esa celebración es una ilusión que le han vendido al pueblo cubano, pero puede ser que esa ilusión se transforme en realidad. Mira, para ver lo que Jorge llama el proyecto social cubano es la dictadura castrocomunista, para que la televisión... La semántica es diferente, sí. Dime entonces. En efecto, el propio presidente Obama utiliza el modelo de Vietnam como un modelo de seguir, ¿no es verdad? O sea, dice que si con Vietnam tenemos relaciones, eso es lo que quiere Cuba, Jorge y los que piensan como él para Cuba. En otras palabras, modificaciones económicas y una dictadura comunista. En otras palabras, que la política en la mano y la economía para todos. Por supuesto. No es así, pero ese es el modelo chino. Eso no es lo que quiere usted. No. Usted quiere elecciones, apertura. Yo quiero que en Cuba predomine los estándares de la Declaración Universal de Derechos Humanos y que las relaciones de Estados Unidos hacia Cuba estén regidas por el derecho internacional. Yo creo que eso es lo que quiere todo el mundo, ¿no? Sobre esa base, el respeto a la soberanía y quitar el embargo que todavía persiste por ilegal, por inmoral y por contraproducente para los valores de la sociedad norteamericana y del pueblo cubano. Contraproducente es precisamente darle ese oxígeno a la dictadura para que la concesión al que quiere ser peluquero, al que quiere poner otro paladar en Cuba, tenga que seguir una política de sumisión a la dictadura. Hasta que no empieces a hablar y exigir derechos políticos y libertades civiles, no estás hablando. El decir la declaración de derechos no es suficiente. Claro, tienes que decir quiero democracia, quiero una democracia liberal, quiero que puedan haber partidos de oposición legalizados. Eso es lo que tienes que pedir. Y que no se encarcele por pensar de una forma contraria. No impongamos imperativos, no. Porque a mí nadie me dice lo que tengo que decir, porque yo digo lo que pienso. ¿No quiere también ustedes que hayan elecciones, de que hayan partidos? Para Cuba quiero que rijan los estándares de la Declaración Universal de Valores de Derechos Humanos. Eso es una salida muy decorosa. No estamos hablando, las dictaduras todas dicen que abrazan la Declaración en este día no vayas a polémicas viejas. O sea, cuando tú dices, lo que está con los viejos eres tú, Jorge. Cuando tú este es el mismo discurso oficial de la dictadura. No, para nada. No te admito que digas que yo tengo un discurso gubernamental. Social, hostilidad contra Cuba, por favor. Esto, y te lo voy a repetir. Hoy es el inicio de que el fin de las hostilidades de cambio de régimen hacia Cuba empiecen. Ha empezado una nueva era. Espérate un momentico. Las hostilidades de que el gobierno, entonces, usted lo que me está diciendo, a ver si yo interpreto bien, es que a usted no le importaría que el gobierno de los Castro se mantenga. Yo no he dicho eso. Eso es lo que le pregunto. No. Es que, no. Evidentemente, ¿quién tiene que determinar? Evidentemente, estamos asistiendo al fin de una era. Pero déjeme terminar una idea. No, pero es que mi pregunta es muy puntual. Mi pregunta es muy... No, yo no le quiero poner palabras. Yo le quiero preguntar si usted considera que estas medidas que acaban de ser establecidas en el día de hoy van a caer en manos de un régimen, que es un régimen que ha oprimido al pueblo. Y la pregunta es si usted está de acuerdo con que ese régimen se quede. Estas medidas favorecen al pueblo cubano y será el pueblo cubano el que elija el modelo de gobierno que quiera. Y eso está muy bien, eso está fantástico. Y eso es lo que queremos escuchar, que el modelo cubano... Los arrestos políticos se han cuadruplicado desde que empezaron las modificaciones se van a liberar a 150 presos. Eso está muy bien, pero vamos al punto. El punto es que él está diciendo él no puede ir al punto porque él tiene un discurso asumido. Las dos partes tienen un discurso muy asumido y por eso yo quiero encontrar verdaderamente cuál es la verdad. Estamos de acuerdo en que estas medidas lo que tienen que llevar es a que el gobierno de los Castro y que el pueblo cubano encuentren democracia y derechos civiles, correcto. Y apertura, ¿sí o no? Apertura política.
derechos humanos, apertura política, elecciones libres y transparentes, ¿sí o no? Yo creo que como bien definen los estándares de la pero yo le Declaración pregunté si era de sí Derechos Humanos, o no. vendrán La cambios definición políticos. tuya de democracia es la misma que tiene Irán, que tiene China, que tiene Vietnam. No, tú no sabes Ahí qué definición terminamos, tengo yo. pues ya está básicamente, No ahí lo está sabes. un Twitter de Giovanni Sánchez. Esto apenas comienza, falta un cronograma público que comprometa al gobierno de Cuba con gestos democratizadores. Voy a volver a decirlo, me parece que lo ha resumido brillantemente. Ahí está nuevamente el tweet de Giovanni Sánchez. Y bueno, los dejo. Al final de esta cobertura, a las 10 de la noche, comienza mi compañero Rick Sánchez, y los dejo con algunas de las imágenes que nos están llegando desde el Versalles, que es el centro de la militancia anticastrista. Mañana a las 8, a la hora de siempre. Espero su sintonía. Gracias nuevamente. ¡Que se mueran los Castro! ¡Ese es el cartel que tiene que poner ahí! ¡Que se mueran los Castro, brother!